Los esponsales. Los esponsales es la promesa de matrimonio que se hace por escrito y que es aceptada. Esta institución estuvo regulada en nuestro código hasta 1995, cuando se creó el nuevo Código Civil. Los legisladores decidieron retirar del código esta institución porque hacía 50 años que no se presentaba ninguna figura, ninguna demanda de este tipo. Y efectivamente, no se habían presentado. Y dijeron los legisladores que el código no podía ser un baúl de cosas viejas que no se utilizan. Y lo quitaron. Pero tal vez no fue lo más adecuado. Les platico el caso de Flor. Es una hermosa mujer que vive en los Altos de Jalisco, en un pequeño pueblito con crepúsculos arrebolados. Ella está muy contenta porque se va a casar dentro de un año y ya iniciaron los preparativos, todo es alegría y felicidad en aquel pequeño pueblo. Ya las mujeres vinieron aquí a la zona de Chapultepec a comprar sus vestidos, los hombres también a rentar sus trajes, fracs, jaquets, sus zapatos, todo está listo, lo tienen como en un altar, su ropa, sus zapatos listos para la celebración dentro de un año, pero ya está todo listo. Lamentablemente, una semana antes de que llegara la feliz fecha, le cancelan la boda a la Flor. Una nube negra se cierne sobre aquel pequeño pueblito, la tristeza y desolación ha caído sobre el pueblo. Se ven las caras largas, se ve la tristeza, se ve la pesadumbre en las personas. Empiezan a preguntarse por qué le habrán cancelado la boda a la Flor. Algunos más atrevidos dicen: yo ya sabía de dónde cojeaba la Flor. ¿Quién va a pagar todos los gastos que realizó Flor y toda su familia? Todo el pueblo, los gastos que hicieron. Ya estaba todo listo, ya estaba preparado. Incluso el viaje de bodas ya estaba planeado y ya estaba pagado. La figura ideal para resarcir los daños recibidos por Flor a causa del incumplimiento de la promesa de matrimonio son los esponsales. Lamentablemente, como ya no existen, Flor se va a quedar sin boda y sin justicia. Ya no se va a casar en aquel pequeño pueblito, la va a marchitar el olvido. Entonces a lo mejor no era lo más conveniente retirar la figura de los esponsales, tal vez nada más actualizarla. Efectivamente hacía 50 años que no se presentaba ningún caso de esponsales, pero era porque se trataba de una institución que tenía que establecerse por escrito, y eso era prácticamente imposible, ya que entre novios no se acostumbran los escritos, a no ser que sean tarjetas, cartas, mensajes, pero no un contrato en el cual se diga que se obligan a casarse. Entonces, si no se presentaba, lo más conveniente era modificarlo, actualizarlo a las circunstancias actuales, no quitarlo. Existen dos tipos de esponsales: los de presente, que es sinónimo de la celebración, o sea, decir que vamos a unos esponsales es decir que vamos a una boda. Y los de futuro, que son la promesa que se hace por escrito y que es aceptada, que es lo que vamos a ver en este tema. Los requisitos son los mismos que para casarse, no los hemos visto, entonces así lo dejamos nada más. Son los mismos que para casarse. Obviamente, si se prometen casar, deben tener la posibilidad de hacerlo, pero destacamos uno, que es que sea por escrito. Supuestos de incumplimiento: el que sin causa grave se rehúse a cumplir o lo difiere indefinidamente. Él dice: no me puedo casar
este sábado porque juegan las Chivas. Obviamente ese no es un caso grave. Un caso grave sería que juegue el Atlas y que gane. Sería más grave todavía. Cada fin de semana el Atlas salva al mundo porque no gana. Que lo difiera de manera indefinida. Nos casamos el año que entra en febrero y como todos los años entran en enero, pues nunca se va a llegar el dichoso día. Nos casamos en Semana Santa, pero no dice de qué año. Y ya me acordé que en Semana Santa no hay celebraciones, entonces nunca se va a poder llevar a cabo el matrimonio. El que diere motivo grave para el rompimiento, sucede que Flor se entera de que su novio es un Juan Charrasqueado cualquiera, que deja hijos por donde sea, entonces se niega. Ella no es la culpable, sino él que dio motivo para que ella se negara. Los efectos del incumplimiento: se debe pagar una indemnización por los gastos realizados por el otro. Tiene que pagar todo. Por ejemplo, en este caso debe pagarle a Flor los gastos desde el vestido, el ramo, los zapatos, el salón, el decorado, la fiesta, la música, la comida, incluso del templo, los gastos de decoración, flores, música, etcétera, etcétera. Se debe pagar una indemnización por reparación moral. Se deben de cuantificar los daños y perjuicios que haya ocasionado el autor, cuantificándolos de manera económica. Se debe de tomar en cuenta la larga duración del noviazgo. No es igual que hayan durado un año de novios a que hayan durado 10 años de novios. Dicen que la hizo vieja, como si para él no corriera el tiempo también. Existe un mito en relación a que los novios que duran más de 5 años ya tienen derechos. No tienen absolutamente ningún derecho. Derecho a permanecer callados, tal vez. La intimidad entre los novios no es esa que se imaginan, sino la cercanía que se dio entre las familias. A raíz del rompimiento, estas familias pues ya no se van a ver bien, se van a sacar la vuelta. La publicidad de las relaciones no quiere decir que hayan grabado un video y lo suban a YouTube, sino quienes se dieron cuenta de el compromiso. En este caso todo el pueblo se dio cuenta, estuvo enterado, el daño es mayor. Pero por ejemplo aquí en Guadalajara, ¿quién se da cuenta? Pues si acaso los de la cuadra, exagerando los de la colonia. Y como aquí en Guadalajara nada más, solo en Guadalajara son 1000 colonias, entonces hay 999 posibilidades más de ser feliz. Entonces el daño es mínimo. La proximidad del matrimonio no es lo mismo que le cancelen la boda a la Flor un mes antes, una semana antes, un día antes, o que incluso la dejen vestida y alborotada en el templo. Incluso después hasta hacen novelas. Devolución de obsequios: se tienen que regresar todo lo que se hayan entregado, pero solo con motivo del matrimonio. Todos esos regalos que se dieron con motivo del matrimonio hay que regresarlos. Si se dieron el anillo hay que regresarlo como está. Los esponsales no generan obligación de casarse. Es curioso que se comprometen a casarse, pero no se obligan, ya que el matrimonio no debe estar forzado ni siquiera por una situación legal como una promesa de matrimonio. Los esponsales no generan pena por incumplimiento, esto es, no se puede establecer una cláusula penal para el caso de incumplimiento como en algunos contratos. Eso no quiere decir que no se vayan a pagar los efectos que ya mencionamos. Se pagan los efectos, pero no hay una cláusula penal. En el derecho canónico existe la obligación de casarse, el deber moral, pero nosotros no estamos estudiando derecho canónico, sino el derecho positivo. Naturaleza jurídica de los esponsales.
es un contrato de prestación personal como el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios profesionales. Por ejemplo, yo compro una máquina de hacer calzado muy nueva, muy moderna, que nadie sabe manejarla aquí en el país. Entonces para eso contrato un trabajador para que la maneje, pero antes de eso pues que se vaya a España, que es donde la compré, y que se capacite en el funcionamiento de la máquina, y aprovechando que anda allá pues que se vaya a los desfiles de París, de Milán, y así lo hace. Mi trabajador le pago todos sus viáticos, los boletos de avión, hospedaje, alimentación y el traslado a esos bonitos desfiles. Una vez que regresa aquí a la ciudad de Guadalajara, pues ya se le olvida su compromiso, llega hablando igual que Hugo Sánchez con una semana ya y dice, trabaja una semana y se retira, dice, ya estoy sobrecalificado para este trabajo, me retiro. Y yo le digo, pues no, firmaste un contrato por un año, entonces debes de cumplirlo. No lo puedo obligar a que cumpla su contrato, porque sería tanto como esclavizarlo. Pero si no quiere cumplir, entonces me va a tener que pagar una indemnización por todos los gastos que hice, los boletos de avión, el hospedaje, la alimentación, los viajes a París, a Milán, lo que no está produciendo la máquina por estar parada, los daños que pudiera ocasionarse a la máquina por estar parada. Entonces, si no quiere cumplir el contrato, tiene que pagar esa indemnización. Hecho ilícito. Los esponsales se comparan a un hecho ilícito, que es algo que sucede, que no está en la ley, que va en contra de ella. Por ejemplo, esta persona que atraviesa la calle de manera imprudente y lo atropellan. Se generan derechos y obligaciones a partir de ese hecho ilícito del atropellamiento. O sea, que ha nacido el derecho del peatón a que se le indemnice por sus lesiones, por sus gastos médicos, hospitalarios, incluso el salario que deja de percibir, y la obligación del automovilista de satisfacer esos derechos. No existía un contrato previo entre ellos para establecer que en caso de que lo atropellara le iba a pagar todo eso, sino que esos derechos y obligaciones nacieron con el hecho ilícito del atropellamiento. Los esponsales son igual, no generan derechos y obligaciones, pero si se da el hecho ilícito del incumplimiento, entonces sí se generan derechos y obligaciones.